Bien, les repito, mi nombre es Juan Ignacio Valdés Hernández, soy profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados en el campus Montecillo, Estado de México. Está a unos 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México y es una institución donde realizamos investigación científica en ciencias agropecuarias y forestales. En el caso que nos ocupa, un curso acerca de la ecología de manglares en sus vertientes de la ecología al ecosistema y la comunidad, que es la cinecología, y en nuestra otra vertiente, cuando aterrizamos a nivel de las poblaciones y los organismos, que sería la autoecología. En la diapositiva número 4 de la sesión pasada, que fue la número 2, por favor, si todos nos ubicamos ahí, yo les comentaba acerca de que necesitamos hacer una clasificación en el sentido de la comunidad y del ecosistema, es decir, en el sentido cinecológico, en el sentido de la clasificación de los manglares. Para ello necesitamos hacer un diagnóstico, una caracterización, una descripción detallada del área de estudio, de la zona donde vamos a trabajar. Y bien, en particular, recuerden, les dejé construir, elaborar diagramas climáticos de acuerdo con un autor llamado Heinrich Walter. Entonces yo les pedí que por favor investigaran, yo les di algunas notas, observaciones generales al respecto, pero les pedí que por favor investigaran y buscaran los datos relacionados con su zona, donde nacieron, dónde estudiaron o dónde están trabajando, o aquella que sea de su predilección. Porque aparte del trabajo que se realizará como los equipos, en donde se van a tomar datos acerca de un área de estudio en particular, principalmente con manglares, pero si no se puede con manglares, con algún otro tipo de vegetación, ahí ustedes van a plasmar el diagrama climático correspondiente a esa zona. Pero yo les pedí aparte que elaboraran de manera personal el diagrama climático correspondiente a su zona, repito, donde nacieron, donde crecieron, donde están viviendo o donde estudiaron, lo que sea de su predilección. Y también les comentaba que por lo menos deben ustedes adquirir dos tipos de datos, que sería el de la lluvia, o también conocida como precipitación, y el de la temperatura. En el caso de la temperatura estamos hablando de temperaturas medias. Y en el caso de la precipitación estamos hablando de precipitación o de lluvia total por mes a lo largo de la mayor cantidad de años posible para cada mes. Entonces, para que esto quede más claro, yo le mandé al maestro Edwin, el cual me comenta que ya lo puso en la plataforma para que ustedes puedan descargar, un libro en el cual vienen 2 capítulos. En uno de esos capítulos vamos a hablar del diagrama climático, que es lo que vamos a observar ahorita en detalle y que está relacionado con la sesión número 2 de la semana pasada. Y en el otro capítulo es de lo que en general nos vamos a dedicar el día de hoy, como tercera sesión, a lo que sería repoblación de manglares. La unión o la transición entre lo que es la cinecología y la autoecología. Lo que es la comunidad vista desde sus individuos, desde sus organismos. Esa es la importancia de la sesión tercera del día de hoy, en donde la cinecología y la autoecología se encuentran. ¿Cómo se encuentran los manglares en la zona de transición, en el ecotono costero, del cual les hablé en la primera sesión? Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Del diagrama climático en el libro que les mandé en la página
que tienen ustedes ya enfrente. Entonces, si podemos acercarlo lo más posible para poder ver el diagrama. Ustedes pueden observar la ubicación geográfica. Este lugar se encuentra en la costa pacífica de México. México como país, ubicado al extremo derecho, en la parte media el estado de Nayarit, que es como hablar en otros países de provincias, de distritos o de regiones. Y dentro de ello tenemos el poblado o la localidad de Rosa Morada. Para esa localidad se tienen los datos de precipitación, o sea, la lluvia, y de la temperatura, tal y como les comenté. Entonces, no sé si alguno de ustedes, por favor, vamos a ubicarnos directamente al diagrama. Quien quiera de ustedes que me diga qué observa en ese diagrama, qué nota. Que me diga qué es lo que ve para poder después analizarlo y entonces resolver dudas y comentarios de lo que ustedes ya hicieron, están haciendo o van a hacer. Por favor, adelante, quien sea, que me comente qué observa en ese diagrama que está al lado extremo izquierdo, qué es lo que observa, qué es lo que ve, que me diga. Los valores de precipitaciones más altos se dan más o menos entre a mitades de año. Bueno, eso ya es una información digerida. Si se fijan ustedes, me gustaría que primero vieran sin necesidad de decirme las variables. Las variables ya las conocemos, ¿verdad? Son precipitación y temperatura. Pero a lo que yo me refiero es, y es el propósito de la práctica precisamente, ¿qué es lo que observan en sí en el diagrama? ¿Qué notan ustedes? Una zona de qué tipo, otra zona de qué tipo y otra zona de qué tipo. Y ahorita hablamos de las variables. Pero a zonas se refiere como zonas más secas, más templadas, más lluviosas. No, ¿Sí? esa es la interpretación. Esa es la interpretación de lo que significa. A lo que yo voy es que ustedes lo vean con el sentido común, no desde el punto de vista técnico, porque eso ya lo sabemos. En el diagrama, todo es igual. No, hay una zona más oscura y otras zonas más claras. A ver, entonces, quiero que me digan eso precisamente. La zona más oscura, ¿dónde está ubicada? En la parte superior, o sea, está como la cúspide de la gráfica. Exactamente, en la cúspide. Eso es importante. Vamos a tomar esa palabra para todos. En la cúspide se encuentra una zona de qué color? Negra sería. Oscura. Sería negra. Así, definitivamente. Es la zona negra. En la cúspide. Ahora, una persona diferente, quiero que me diga, ¿qué otra zona nota, además de esa zona negra? La zona de la mitad son líneas paralelas. En la zona de la mitad del diagrama, vamos a ser más específico, ¿abajo o arriba del anterior? Abajo de la zona anterior, abajo de la zona que se llama negra. Abajo de la negra, ¿verdad? Ujú. Entonces, abajo de la zona negra, hay una zona de ¿qué, compañero? Son como líneas paralelas. Puede ser que sí. Hay una zona de líneas que son paralelas entre sí, pero hablando desde nuestra perspectiva, esas líneas, ¿cómo les vamos a llamar? ¿Son verticales o son horizontales? Ok, son líneas verticales. Son líneas verticales, ¿no? Entonces,
tenemos la zona negra y tenemos la zona de líneas verticales. Llevamos dos zonas. ¿Hay alguna otra zona, alguien diferente a los que han hablado, que por favor me diga si existe otra zona? Bueno, está la zona de hasta abajo que está en la horizontal. La zona de hasta abajo, ¿que qué, perdón? Que parecen líneas horizontales o tal vez no alcanzo a ver bien, parecen tal vez líneas punteadas, pero son horizontales. A ver, no podemos acercar, Carlos, más el diagrama, ¿verdad? Es todo lo que podemos acercar para ver qué tiene esa tercera zona. Ahora sí, compañera, ¿me puede decir qué se observa? Si son líneas o si son puntos. Bueno, se ve muy borroso, pero voy a decir que punto. Eso, muy bien. Bueno, vamos a dejarle en puntos. Yo quiero que ustedes en sus diagramas coloquen puntos, ¿sale? Entonces, Carlos, ¿me puedes decir cuántas personas tenemos ya en total, ahorita, a este momento? 8 en total. 8, bien. Miren, entonces, por favor, si asistieron en la sesión anterior o no, y si pueden o no asistir en la que viene, lo que me interesa es que ustedes 8 les comuniquen a sus compañeros, que les ayuden, que les auxilien, primero ustedes mismos y luego a ellos, para poder construir de manera personal un diagrama climático. Repito, esto es muy importante. Es una manera muy buena de poder diagnosticar dónde nos encontramos. Y estas tres zonas son las que están definidas por dos líneas. ¿Cuáles son esas líneas? Dos líneas. ¿Se acuerdan cuántas variables íbamos a dibujar? La de precipitación y temperatura. Así es. Entonces, las líneas de precipitación y temperatura me están definiendo cuántas zonas. ¿Cuántas áreas diferentes me están definiendo? 3 áreas diferentes. 3 áreas diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que siempre nos vamos a encontrar estas 3 áreas en cualquier lugar que a mí me toque elaborar mi diagrama en el Ecuador? Es decir, en el país Ecuador, en su país. ¿Ustedes creen que siempre nos vamos a encontrar esas 3 áreas con estas 2 líneas y 2 variables? No, depende mucho de diferentes factores climáticos y Entonces también necesito que escriban lo siguiente. Vamos a manejar esta pregunta como una hipótesis. ¿A ustedes les enseñaron a escribir hipótesis, sí o no? Sí. ¿Cómo vamos a escribir esa hipótesis entonces? Ya no como pregunta, ¿cuál sería la hipótesis? Si en el diagrama mostrado existen 3 áreas sombradas, entonces para toda la zona del Ecuador van a existir las mismas 3 áreas. No sé si podría decirlo así. Ya no se escribiría con signos de interrogación, ¿verdad? La vamos a escribir como una afirmación. Todos los diagramas climáticos del Ecuador, hablando del país, ¿verdad? Para que no se confunda que es la línea ecuatorial, ¿se acuerdan? Vimos eso la semana pasada. Todos los diagramas climáticos del Ecuador tienen ¿3 áreas? 3 áreas bien definidas o 3 áreas delineadas por precipitación y temperatura.
Pero quedamos que no necesariamente, ¿verdad? Siempre que se escribe una hipótesis, va a existir una hipótesis que. O sea, como una hipótesis que le refute. Así es. ¿En qué materia, cómo se llamó, donde ustedes te enseñaron a escribir hipótesis? Si me lo recuerdan, por favor. En estadística. Ah, en estadística, perfecto. Entonces eso nos ayuda más. La primera hipótesis, ¿cómo se le llama? La primera hipótesis es alternativa y luego viene la nula, que es la contraria a la alternativa. Es a la inversa, pero está bien, compañero. Está muy bien. Está muy bien. Tienes tu hipótesis nula, que generalmente se le puede decir como H0, ¿verdad? Y tienes tu hipótesis alternativa. Entonces, ya escribimos la nula, en donde estamos afirmando que todos los diagramas climáticos del Ecuador tienen 3 zonas, tienen 3 áreas bien definidas. ¿Cuál sería la alternativa? No todos los diagramas climáticos del Ecuador tienen 3 áreas definidas. Así es. Quizá pueden tener más, quizá pueden tener Menos. menos, ¿verdad? Entonces, vamos a manejarlo como una hipótesis. Y ahora sí, díganme, ¿quién de ustedes ya obtuvo los datos o empezó a hacer la búsqueda o empezó a construirlo en la etapa en la que se encuentren para su diagrama climático? Por favor. Yo he estado buscando información sobre precipitaciones y temperatura de donde nací. Y sí hay ¿Dónde alguna naciste? información. Yo nací en Loja, en la sierra. Ah, en Loja. Oh, entonces eres paisano del maestro Edwin. Ok. Sí, exactamente. Adelante. Sí, bueno, decía que he estado buscando, bueno, sí encontré ya la información de precipitaciones y clima. Como saben, Loja pertenece a la sierra y obviamente la temperatura es mucho menor, la temperatura media que aquí en la costa. Pero si bien es cierto, es sierra, presenta temperaturas más altas que la mayoría de la sierra, porque es la parte de lo que se conoce como Andes Bajos. Entonces, claro, la temperatura es un poco más alta y igual si hay, bueno, en el caso de Loja, las mayores precipitaciones se presentan en mayo, entre mayo y abril. ¿Cómo se llama la estación meteorológica que vas a trabajar? La verdad, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, debería buscarla, pero sí había, era uno de una universidad. Muy bien. ¿Y encontraste las 2 variables, tanto lluvia como temperatura? Sí, había esas 2 variables, sí. ¿Te acuerdas para cuántos años de registro? Bueno, había uno que no tenía mucho tiempo, porque creo que recién habían puesto que tenía solo creo que 2 años de registro. Y había ¿Sí? otro, me parece que eran, más o menos creo que eran 5 o 6 años lo que encontré de registro de la otra. Pero debería seguir buscando, tal vez se encuentre una estación que tenga más datos. Ok, no se te olvide y no se le olvide a los demás. Tenemos que tomar el registro de la lluvia total mensual y después hacemos la suma, pero hay que hacer para cada mes del año. Y con temperatura igual, ¿eh? Temperaturas medias. Mm, ¿Sí?
Por ejemplo, en mi caso, que yo escogí el manglar Churete, ahí sí hay un poquito más información. Y sí Churute. Churete, sí es. Y sí me salió lo de las precipitaciones y temperaturas por mes. Perfecto. ¿Para cuántos años de registro? ¿Te acuerdas? Los años no lo tenía bien definido porque en algunas páginas me salía hasta 2012, por ahí, otras antes. Entonces estaba nomás recopilando las páginas. Pero sí me salió algunos años de registro. Entonces ahí con Muy eso bien. hago la... Muy bien. Me agrada entonces que ya hayan iniciado con esto, porque recuerden que ya estamos a la mitad del curso y solo vamos a tener una sesión más para resolver dudas y preguntas, que sería la sesión 4, la de la semana que entra, porque la última semana es para que ya presenten ante sus compañeros sus datos y sus reportes. Sí recuerdan, ¿verdad? Sí. Una pregunta, ¿la presentación va a ser como un... O sea, el tema Seminario, de... Va a ser... como un Ah, seminario. diapositivas. Un diapositivas, sí. Sí, como yo les he presentado a ustedes. Oh, ya, ya. No hay que hacer un reporte como un reporte académico, un Word también hay Aparte, que subir. sí, sí, Aparte, ¿verdad? aparte. Acuérdense que es que tú no estuviste en la primera sesión, ¿verdad? No he podido ver la Necesito que grabación. revises la grabación de la primera sesión con el maestro Edwin o con el compañero Carlos, que te la proporcione y que vea ahí vienen los detalles para que elaboren su reporte académico, científico, técnico y aparte tengan la presentación de diapositivas como en seminario para sus compañeros. Oh, ya. Listo. Entonces, eso va a ser en la quinta sesión, en la última. Y todavía en la siguiente sesión vamos a resolver dudas y comentarios, pero como podrán ustedes ver, pues ya el tiempo vuela y esto pues camina muy rápido, ¿no? Entonces, todas las dudas, todos los comentarios y preguntas, por favor, háganmelo saber para poderlos ir solventando. Si no, se nos van a juntar y no nos va a dar tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Vamos a seguir entonces con los detalles del diagrama. Si tenemos tres zonas, acuérdense, la zona negra y la zona de líneas verticales están muy bien definidas y están juntas, o por decir, no están separadas. Pero ¿qué pasa con la zona 3, con la zona de los puntos que la compañera nos decía? ¿Están juntas o están separadas? Paradas. Y eso es debido a la naturaleza, al origen del mismo diagrama, en donde en el eje de las X, ¿qué es lo que tenemos? Ahora sí, vamos a empezar a ver los detalles y por supuesto que como todo diagrama climático de Walter, no aparecen los nombres, pero en el eje de las X, ¿qué debería ir? Ahí creo que van los meses. Van los meses. Muy bien. Entonces, los meses. En el hemisferio norte, recuerden que las cosas son muy diferentes al hemisferio sur. O al final de cuentas es lo mismo, pero en diferentes épocas, ¿cierto? Cuando ustedes construyen su año, estarían poniendo ¿qué mes primero? De izquierda a derecha. Enero, 9 de febrero. Muy bien. Y así nos vamos hasta el 12º mes, ¿verdad? Que sería en este caso el mes de Diciembre. diciembre. Entonces, si nosotros construimos esos 12 espacios, esos 12 meses, esos 12 zonas donde llenar mi registro en el eje de las X, ¿qué voy a tener en el eje de las Y?
por favor, díganme, en el eje de las Y del lado izquierdo le vamos a llamar Y1. Y en el eje de las Y del lado derecho le vamos a llamar Y2. ¿Estamos de acuerdo? En Y1 sería la temperatura y el Y2 sería la precipitación. La temperatura en el Y1, ¿cómo quedamos que la vamos a buscar y la vamos a plasmar? ¿Como temperatura qué? Como temperatura media. Temperatura media. Mensual. No se les olvide, recuérdenles a sus compañeros, escríbanlo en su diagrama. Si ahorita ustedes hicieron un dibujito, yo espero que ya lo hayan hecho, y si no, háganlo. Van a poner Y1, temperatura media, eje de las X ya vimos que son los meses del año, de enero a diciembre, para ponernos de acuerdo y que no después nos confundamos. Y entre nosotros comprendernos, ¿verdad? Y en el Y2, ¿qué variable es la que vamos a colocar? La precipitación. Recuerden, es precipitación total. Es decir, lo que llovió en todo ese mes. Y así para cada uno de los meses. Cuando se conjuntan estas dos variables, es que nos generan esas tres áreas, esas tres zonas. Pero vean ustedes, necesito que me digan qué línea corresponde a la temperatura media en el diagrama climático que estamos viendo. ¿Hay manera de señalar, Carlos, con algún símbolo para poder ver las líneas? Ahí se ve. No sé si estoy. No tenemos señalador, ¿verdad? No, creo que yo no sé dónde hay. Bueno, ¿ustedes cuál creen que es la línea que corresponde a la temperatura ya en el diagrama? La línea que parte desde el eje Y izquierdo hacia el eje Y derecho, que se encuentra como en la mitad del gráfico. Así es. Es la línea, ¿qué les parece que lo identifiquemos como la que menor variación tiene? ¿Se ve una línea casi vertical o horizontal? Horizontal. Casi horizontal, ¿verdad? Porque tiene algunas pequeñas elevaciones y fluctuaciones, ¿cierto? Ahora, en contraposición, la otra línea es la que corresponde a qué variable? A la de precipitación. A la precipitación, que es la que está en el eje Y2, ¿verdad? Díganme entonces, quien sea de ustedes o uno primero, otra después, no hay problema. Vamos a empezar del lado izquierdo con esa línea, que es la que mayor fluctuación tiene, y me van a ir diciendo los meses por los cuales vamos a ir transitando y cómo se va comportando esta línea de mayor fluctuación, que es la precipitación. ¿Quién quiere empezar?
A ver, yo. Adelante. Bueno, entonces, como mencionaba que en el eje de las X van los meses del año, partiendo del primero que es enero. Tenemos, Entonces, en enero, ¿cómo está la precipitación? tenemos una precipitación baja. Y después, Sigue decayendo hasta lo que sería el tercer mes. ¿qué mes sería ese? Marzo. Marzo. ¿A ustedes se les hace algo parecido en el Ecuador? ¿Algún lugar donde marzo tenga 0 de lluvia? ¿Conocen algún lugar así? Porque la línea llega a 0, ¿verdad? ¿O no? Sí, parece que tiende a ser. Pero a ustedes les suena lógico que pudiera haber algún lugar en el Ecuador en donde el mes de marzo casi no llueve. No, porque aquí en la costa, En la costa, sí. Ajá. desde finales de diciembre hasta inicios de mayo es la época lluviosa. Ah, Inclusive, muy bien, es al revés. Muy bien. Ok, Ujú. excelente. Bueno, entonces la compañera ya nos dio los 3 primeros meses. ¿Alguien más, por favor, que me diga de los siguientes 3 meses? De enero, febrero y marzo, ya hablamos. Es una precipitación, en el caso de este diagrama que estamos viendo, ¿que sube o que baja? Baja. Baja, ¿verdad? Hasta un mínimo. Alguien más que me diga, alcanza ese mínimo en marzo, más o menos. ¿Qué ocurre después? La precipitación sube en los siguientes, parece, 2 meses y luego se mantiene 2 un mes. meses. Luego parece que 2 un mes meses. Ok, suben los siguientes 2 meses, pero después, ¿qué ocurre después de esos 2 meses? vuelve a decrecer. A ver, tenemos 1, 2. No. A ver, tenemos 2 meses y después de esos 2 meses todavía no Parece decae. que ¿Qué se pasa? mantiene constante y luego empieza a decaer. Ok. Pero aquí ocurre algo extraordinario, ¿no? ¿Qué alcanzamos en esos, antes de que empiece a decaer? ¿Cuáles serían esos meses? Abril, mayo, y creo que ya en junio se mantendría la parte constante y empezaría a bajar el siguiente mes. A ver, donde dices que la parte constante, ahí la lluvia alcanza ¿qué? Un punto máximo. Eso es muy importante. Necesito que lo anoten, que lo escriban y no se les olvide. Cuando ustedes hagan su diagrama y lo detallen, lo expliquen, lo describan, necesito que para cada mes vayan haciendo este seguimiento. En el caso del diagrama que estamos ahorita observando y analizando en detalle, es en los meses junio, julio quizá, julio, sí, ¿verdad? Julio, agosto, algo así. Más o menos, ¿no? Que alcanza la máxima lluvia. Y empieza a decaer ¿en qué mes? desde a finales de agosto empieza a decaer Y sigue decayendo ¿hasta qué mes? hasta diciembre. Hasta octubre, y luego tiene algo de constante en noviembre y luego finalmente en diciembre ya Ah, decae. sí. Entonces, con este seguimiento de manera puntual y mensual, nos podemos percatar, se le conoce como la marcha de la precipitación, la marcha de la lluvia, es decir, el comportamiento de la precipitación, el comportamiento de la lluvia. Pero ¿y qué pasa con las zonas? Nosotros habíamos distinguido 3 zonas. ¿Alguien
Coménteme acerca de estas tres zonas, definidas por dos variables, por dos curvas, por dos líneas. ¿Cómo podemos hacer la interpretación de estas tres zonas que son realmente la razón de ser de este diagrama climático y de la tarea que les dejé? Porque nosotros, al momento de que estemos en un análisis generalizado, no vamos a poder ver todos los diagramas, porque recuerden que son varios compañeros, varias zonas de trabajo. Únicamente nos vamos a ir a la comparación de las zonas. Ese es el propósito final de la práctica. Ustedes van a hacer todo un reporte personal acerca de cómo construyen su diagrama. Este reporte va a llevar su título, una pequeña introducción, su objetivo, la hipótesis que les comentamos cuando iniciamos, los métodos muy breves de cómo lo elaboraron, y luego ya en resultados ustedes van a poner el diagrama como tal y lo van a describir. Pero una pequeña discusión, un pequeño análisis y finalmente una conclusión es con relación a la utilidad que tienen este tipo de diagramas por las zonas que nosotros hemos identificado. Y ahí es donde ahorita nos vamos a dedicar. ¿Qué creen que significan estas tres zonas de este diagrama? Cada quien en sus diagramas va a definir sus zonas y me va a explicar lo que observó y lo que obtuvo. Pero para propósito de este diagrama, ¿qué significan para nosotros estas tres zonas? Alguien que me diga, quien quiera de ustedes, Pero puede sí, empezar por uno. Sí. pero ¿usamos palabras así de sentido o sí podemos usar ciertas terminologías? Sentido común. O ya, entonces, bueno, según el sentido, ya que eso es un diagrama de precipitación a lo largo del año, podría yo decir que son épocas donde hay más lluvia, épocas donde hay más seca. Entonces son esas zonas, les puedo decir como épocas del año. Son, en este caso, para el propósito de Rosa Morada, Nayarit, Pacífico Mexicano, ¿cuántas zonas? 3. 3. En esas 3 zonas, ¿siempre llueve? Es mi pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en las 3 zonas siempre hay lluvia o no? Yo creo que no, que hay tal vez alguna zona seca, quizás la que están más abajo. ¿Abajo de dónde? Por decir la parte inferior izquierda o la derecha. La parte inferior izquierda que abarca los meses aproximados de cuál a cuál, compañera. ¿De qué mes a qué mes? Enero, no, quizás el punto más bajo de enero, febrero, No, de no, el punto marzo. más bajo no. Estamos hablando del área. Ah, ya, del área. Varios meses. Tal vez de enero a ¿Enero? ¿A qué mes? marzo, abril. Y luego, sí, supongo. Ajá. Enero, febrero, marzo. ¿Qué más? Y quizás el puntito de ahí sería abril, quizás esas son las épocas más secas, Es decir, ¿cuántos meses? unos 4. 4 meses que nosotros percibimos que hay sequía, ¿correcto? Ujú. ¿Solamente en esos 4 meses percibimos que hay sequía o qué se nos está escapando? Desde noviembre también, noviembre y diciembre. Empieza la Sí. época. Hay que irnos al otro lado del diagrama, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, tenemos una zona dividida en ¿cuántas? En 2 partes. En 2 partes. En total nos abarcan ¿cuántos meses? Seis meses sería. 6 meses. ¿Cuántos meses tiene un año?
12 meses. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de sequía de ¿cuántos meses? ¿O de cuánto corresponde al año? De la mitad del año. ¿Ustedes creen que es significativo un lugar en donde la mitad del año tengamos sequía? ¿Sí o no? Significativo respecto a que ¿De qué se trata el curso? mm, de la- o sea, sí, sí tiene mucho impacto de que la mitad de mis años tenga sequía. ¿Cuál es tu profesión o qué estás estudiando? Biología yo estoy estudiando. Biología. Y la biología es la ciencia que trata acerca de. De la vida. ¿Tú crees que no sea significativo que la mitad del Sí, año tengamos sequía o no? sí, sí, de hecho tiene mucha repercusión en las especies. Entonces, La ¿ustedes proliferación. creen que este tipo de diagramas nos ayuda o no nos ayuda? No escucho opiniones. Parece ser que no hay entonces ayuda de este tipo de diagramas. Sí, sí nos ayuda, al menos quizás cuando vayamos a hacer alguna siembra, algún cultivo, entonces nos guiamos tal vez por los meses de lluvia para poder hacerlo. Recuerden, la idea es de que todo el diagrama nos dé la información de primera mano y a la primera vista, porque vamos a tener varios diagramas, muchos diagramas. Después entraremos en detalle para ver qué mes, qué parte del mes, qué cantidad de lluvia y de temperatura, etcétera. Pero lo importante es tener en primera vista estas áreas, estas zonas, estos dibujos. No sé si han escuchado la frase que una figura, que una imagen, dice más que 1000 palabras. Obviamente, si la sabemos interpretar, ¿verdad? ¿La han escuchado o la habían incluso dicho ustedes mismos o no? Sí, yo sí la he escuchado. Entonces, la idea es de que con las imágenes nosotros aprendemos no nomás a interpretarlas, sino aprendemos a construirlas, a elaborarlas. Y que a su vez ustedes, cuando estén en su profesión, en el desarrollo profesional de su carrera, puedan enseñarles a otros o decirles cómo quieren ustedes sus reportes para poder no nomás saber fechas de siembra, sino también saber fechas de actuación, de labores, de fenómenos que nos afectan como población humana también. ¿Ustedes creen que no es importante para alguien que maneja protección de las personas conocer este tipo de diagramas? Es decir, todo lo que esté relacionado con la vida, animal, vegetal, microorganismos. Este es la idea y este es el propósito de los diagramas. Fíjense entonces, en este lugar en particular, tenemos, por lo que el diagrama nos dice, la mitad del año con sequía. Esto es tremendamente significativo para las plantas, para los animales, para los seres humanos. Es la mitad del año tenemos escasez de lluvia. La mitad del año. Vayamos a la siguiente zona. Alguien que me comente, ¿cuál es la zona que sigue o de qué zona quisiera hablar? Tal vez de la parte más oscura, quizás como esa está bastante alta, quizás eso puede significar que es muchísima lluvia, mucha precipitación. Entonces, tenemos una zona
equilibrada en su humedad o desequilibrada a lo largo del año en su humedad? Sí está bastante equilibrada porque creo que también corresponde a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, como 6 meses. A ver, ¿segura? Yo no veo ahí 6 meses. 1, 2, La parte 3, negra, 4, que tú 5. comentaste. Ah, ya, ya. Aquí está. Mira, mira. A ver. Tal vez unos 4. Y lo cojo de la Cuando frente. mucho, ¿no? Ajá, cuanto mucho, unos 4. Alguien que me diga de la última, de la tercera zona, que es la zona intermedia, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? Tal vez hay precipitación, pero no es tanta. Si en la parte oscura inicia como entre los 4 meses que están en el medio, quizás esa Ok. parte rayada, las precipitaciones inician los 2 primeros meses hasta que se vuelve mayor y así mismo se mantiene y luego los 2 siguientes meses después no sé si me estoy enredando bastante, pero quizás no es tanta precipitación hasta que, ajá. ¿Me podrían decir alguien a partir de qué número en los ejes de las Y podemos dibujar esa primer zona vertical y luego la zona negra? O sea, me guío por las rayitas que veo en la parte derecha. Está bien, para decirlo. Más o menos, ¿qué cifra tendríamos? No sé. Bueno, parece que empieza que como en el 2,5 más o menos. Sí, no sé si verlo de esa manera. La zona de las líneas que son verticales. Exacto. Esto es muy importante cuando ustedes construyan su diagrama. Revisen Sería bien como, el método. Recuerden, publicaciones científicas. Por ejemplo, tenemos varios buscadores que son académicos. Yo creo que ustedes los conocen. Sus maestros o en la biblioteca correspondiente se los habrán dicho. Vayan a esos portales de revistas científicas y de libros científicos, obtengan la cita de Heinrich Walter, que ya les había dado desde la sesión pasada, y vean muy bien el método. En el método viene detallado a partir de dónde necesitamos construir estas 2 zonas, sobre todo la de líneas verticales, para que pueda su diagrama tener sentido y entonces podamos compararlo. Y es muy importante saber esto, porque al momento que ustedes construyan su diagrama, podamos hacer las comparaciones correspondientes. Si se fijan, tiene que ver con la elaboración de nuestra temperatura en primera instancia, pero a ciertas cifras. Y cuando viene la porción negra, el diagrama, también tiene que ver con una cifra determinada. Entonces, es aquí donde vamos a poner especial atención.
Muy bien. ¿Dudas, comentarios, preguntas en relación a la elaboración de su diagrama para ya poder pasar a la parte de la repoblación de manglares, por favor? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Una consulta. En ese caso, el diagrama ahí sería a partir de los 1000 mm. ¿El diagrama qué, perdón? El de aquí sería, la línea negra está segmentada a partir de los 1000 mm. 2000 milímetros, creo que dice Juan Ignacio. 10 milímetros. Bueno, en el diagrama en particular, no sé si pueden ver hasta arriba, tenemos algunos datos que nos pueden ayudar a las variables que estamos trabajando. No sé si se alcancen a distinguir, si me las puedan decir. Tenemos cifras de estas variables hasta arriba. Dice 25.6 grados centígrados y 1410 milímetros. Exacto. Eso corresponde a las dos variables con las cuales van a ustedes a integrar. Pero recuerden, son las variables ya promedio. Esos 25.5 sería la temperatura media. Temperatura media, pero de todo el año. ¿Sale? Y los 1410 o 1400 y demás que tenga son los milímetros de la precipitación total del año. Esto nos va a dar una idea, entonces, de las cifras que estamos manejando para las variables por mes, ¿sí o no? Sí. Por eso es importante para cada uno de ustedes, para la zona que van a trabajar, elaborar un diagrama específico, ¿verdad? Para cada zona y para cada área. Siempre tomando en cuenta los valores totales. Eso nos da una idea, ¿no? ¿Alguien más? ¿O sí quedó resuelto la duda, el comentario? ¿Otra pregunta? Una última pregunta. Entonces, por ejemplo, en el caso del manglar que yo estoy investigando, que es el churute. Pirute. Churute, sí. El tema de las zonas, nosotros la segmentamos a base de, por ejemplo, yo tengo entendido que nosotros podemos también identificar zonas, por ejemplo, templadas, desérticas, a base de la precipitación y la temperatura, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo yo segmento las zonas de lo que yo tengo? Porque usted sabe que las precipitaciones, bueno, varían también depende de la zona. O sea, que hay un Exacto. factor determinado, hay un valor Sí, predeterminado de que sí, hay zonas. valores. Para eso es lo que necesito que ustedes investiguen. Les dije desde la sesión número 2 que investigaran precisamente el autor cómo realiza esa separación de las zonas, a partir de dónde, con base en los datos que cada uno de ustedes va a conseguir para su área y va a hacer su diagrama cada uno de ustedes. Claro, Oh, ya, claro. listo. Todo eso Esa viene en el parte no, método no, ya. que el autor Walter propuso desde hace varias décadas. Así es. Pero es ahí donde necesito que ustedes investiguen, necesito que hagan su tarea. Y ya después, con su diagrama hecho, me lo muestra, nos lo muestra a los demás compañeros y podemos hacer conclusiones, elaborar análisis, proponer cosas, todo siempre en relación con los seres vivos, ¿no? Que es donde nosotros como ecólogos, biólogos, forestales, silvicultores nos dedicamos, ¿no? Claro, de eso se trata. Pero hay que investigar.
¿Alguien más? ¿Otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Yo no por el momento. ¿Cómo? No, que yo no tengo alguna duda por el momento. Muy bien, muy bien. Entonces, si les parece, vamos a la diapositiva número 5, que es la que les presenté en la sesión 2. Y recuerden, clasificamos por un lado la comunidad y el ecosistema, es decir, los manglares. Pero también clasificamos, por otro lado, las poblaciones y los organismos, es decir, los mangles. Para esta clasificación de mangles, vimos en detalle varias publicaciones en la sesión pasada acerca de sus variables y atributos dasométricos, particularmente dendrométricos. ¿Qué significa esto? Que son variables como la altura, el diámetro y la cobertura de copa que nos van a permitir conocer y clasificar a estas poblaciones y organismos de mangles en particular o de árboles en un bosque o en una selva en general. En la primera sesión también les hablé acerca de la clasificación por tamaños que podemos hacer en relación con los árboles en general y con los mangles en particular. Y ahí les referí acerca de los artículos que ustedes, de hecho, ya tienen que tener y ya debieron de haber leído, porque están en la plataforma desde la primera sesión, y ahí se les dio a conocer, sobre todo en los artículos del 2002 y del 2004 de la revista Madera y Bosques, en donde vienen definidas las clases de tamaño. Y estas clases de tamaño se referían precisamente a las dimensiones que alcanzan los árboles y los individuos: fustales, latizales y brinzales. Esta clasificación la vamos nosotros a usar, a retomar, para explicar en detalle un estudio de caso, un capítulo del libro, que es el que vamos a realizar ahorita en detalle. Entonces, no sé si pudiéramos poner ya este capítulo del libro, que es en la página 155, y les reitero que ustedes pueden ya descargar. El maestro Edwin nos hizo ya el favor de ponerlo en la plataforma para poder descargar el libro, y en particular en la página 155 es el inicio de este capítulo del libro, que se refiere a repoblación natural de manglares. 194, ya falta dos más. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, si lo podemos acercar de tal manera que alguien en la audiencia me pueda leer, por favor, el título completo de este capítulo del libro. Adelante. Yo puedo leer. Repoblación de manglares en las márgenes del río Santiago, estado de Nayarit.
Muy bien. Ahora, vamos al abstract. En este caso, el resumen. Y en particular, no vamos a leer el resumen, pero si pudieran leerme igualmente las palabras clave, por favor. Las palabras clave vienen en el mismo resumen. Yo quiero que alguno de ustedes o varios de ustedes, sin leer el resumen, me diga las palabras que ustedes consideren clave. Una o dos. Puede ser compuesta esa palabra, ¿no? Que nos va a ayudar a entender mejor este capítulo. Sin que me lean todo el resumen, solamente algunas palabras clave. Necesito que mínimo me digan una cada uno de ustedes, de los asistentes, y así vamos a tener más de 6 palabras clave. Por favor, adelante. ¿Quién quiere iniciar? Una puede ser repoblación natural. Bien. En este caso, estaría inmiscuida en el título. Pero bueno, la damos como buena, la que sigue. Avuncularia racemosa. Muy bien, porque eso se refiere a la especie. Es importante colocar la especie. ¿Qué más? La que sigue. La costa de Nayarit, por lo que la ubicación donde se va a realizar. Otra vez, perdón, ¿cuál sería la palabra? O sea, no sé si por lo que también está en el título, pero, o sea, costa de Nayarit, porque es la ubicación donde voy a realizar el estudio. No. Si ya está en el título, no. Vámonos a otra cosa que no esté en el título para que sea realmente palabra clave. Podría ser tal vez densidad. Densidad. Muy bien. Esa es una variable dasométrica. ¿Qué más? Adelante, sigamos. Podría ser también atributos taxométricos. Ok, esa es la parte más general. Muy bien, vamos muy bien. La que sigue, vamos. Adelante, ¿qué más? Unidades de muestreo. Eso es muy importante. Unidad de muestreo. Necesito que a ustedes les quede muy claro cómo van a realizar su muestreo. Desde la primera sesión se los comenté, es muy importante. Esta es realmente una palabra clave. Muestreo. ¿Qué más? Adelante, sigamos. ¿Ya se nos acabaron los participantes? Puede también ser abundancia. 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 Ok. Tiene que ver con densidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos bien, vamos bien. ¿Qué más? Latizales. Latizales, importante. Esa es una palabra clave. Muy bien. Me parece muy bien. Adelante. Una más y ya entramos al artículo. Una más, una más. Dosel, no sé si son una palabra. Muy bien. Rosel. Perfecto. Vamos a ir poco a poco avanzando en el artículo. Luego viene lo que es, sin decirlo, la introducción, pero ustedes pueden apreciar ahí. Es como ustedes van a elaborar su reporte, recuerden, en la introducción, acerca de qué hablamos, ¿no? ¿Me puede alguien decir en una introducción de cualquier artículo, de libro, capítulo, etcétera, de qué hablamos en la introducción y en su reporte de qué me van a hablar? El sitio en el que se está haciendo el estudio. Hay que No, poner en contexto. Eso es en área de estudio. No. En introducción, ¿a qué nos dedicamos? La introducción se enfoca un poco en explicar
lo que se va a hacer en el estudio, o sea, no lo que se va a hacer exactamente, pero sí dar como un pie, como explicar ciertos conceptos muy pequeños, no tanto porque después eso entra ya en un marco Conceptos. teórico. Ok, conceptos. En introducción podemos hablar de conceptos. ¿De qué más? Justificación de por qué se está haciendo el estudio, que para qué va a Justificación. servir. Los porqués de lo que vamos a estudiar. Y se Muy bien. plantea, a veces se plantea Problemática como una también. hipótesis, una problemática. Problemática. Muy bien, muy bien. Por favor, no se les olvide, todo eso deben ustedes plasmarlo en su reporte técnico, en su reporte académico, muy brevemente, pero sí que lo toquen. Todo lo que me acaban ustedes de decir, todo eso va en introducción. Entonces, adelante, por favor, vamos a avanzar. Esto ustedes lo van a leer en detalle. Yo tengo confianza de que lo van a hacer. Ajá, adelante. Y antes, por favor, en el penúltimo párrafo, no el último, el penúltimo párrafo y después el último, sí lo vamos a leer en detalle. Y ahí le voy a pedir a alguno de ustedes que, o a dos o a tres de ustedes, que podamos leer el penúltimo párrafo de la introducción. Por favor, quien guste iniciar, creo que está compuesto por dos grandes enunciados. Si nos ubicamos en el penúltimo párrafo. Alguien que quiera iniciar en voz alta, por favor, que nos ayude a entender. Bárbara, adelante. Por lo anterior es el párrafo. Exacto. Ok, por lo anterior, y con la finalidad de generar parte de la información biológica necesaria para un mejor manejo silvícola de los manglares, el objetivo del presente trabajo fue evaluar y describir la repoblación natural de la Avicularias racemosa. Hasta ahí. Okay. Hasta ahí está bien, compañera. Dudas, preguntas y comentarios. Los demás, por favor, acerca de lo que la compañera amablemente nos leyó. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Hasta aquí donde vamos, dudas y comentarios, por favor. ¿Se dan ustedes cuenta de que está haciendo referencia a todo lo que se dijo antes que no leímos, pero que le está dando una utilidad, ¿cierto? ¿Hacia dónde va esa utilidad? ¿Cuáles son las palabras clave que nos hablan de esa utilidad? Para un mejor manejo silvícola de los manglares. Así es. Hay un propósito bien definido, ¿cierto? Eso es lo que tiene que quedar claro en la parte final de la introducción que ustedes elaboren. ¿Para qué vamos a necesitar eso? Compañera, adelante, o alguien más que nos quiera ayudar, quien sea, o compañera, adelante, por favor. Ok, continúo. Sí. En el ejido Villa Juárez, municipio de Santiago, Ixcuintla, estado de Nayarit. En particular, se busca caracterizar las poblaciones de brinzales y latizales de esta especie comercial maderable, con base en el análisis de sus características dasométricas y del hábitat. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ahí termina, ¿verdad? El penúltimo párrafo. ¿O ahí termina todo? Ese es el penúltimo. Ese es el penúltimo. Bien, dudas y comentarios y preguntas. ¿Queda claro lo que vamos a revisar ahorita? ¿Sí o no? Creo que sí. Acuérdense, en el resumen ya vimos algo de esas palabras clave, ¿verdad? Pero aquí nos está poniendo ya el área de estudio. En detalle también. Y eso obviamente se repite
con lo que vimos en el título y muy seguramente con lo que en el área de estudio también se va a decir. Pero las palabras clave que más me interesan es brinzales y latizales, ¿no? Sí lo escucharon, ¿verdad? Sí. Entonces, alguien que nos lea ahora sí el último párrafo de la introducción, por favor. Sí, dice, para lo cual se plantean las siguientes hipótesis. A. La abundancia de brinzales es mayor en sitios con aperturas de dosel en comparación con aquellos sin apertura. Y B. Los latizales muestran cambios en atributos taxométricos, densidad, altura, diámetro, según su modo de repoblación sexual, asexual y ubicación respecto al mar. Ahí está, hasta ahí. Con esas dos nos vamos a quedar. Esas son las hipótesis derivadas de un propósito ya mencionado anteriormente. Bien, así es como me gustaría que quedaran sus reportes. Esa es la sugerencia, por eso este capítulo del libro, por eso el detalle que vamos a analizarlo, porque así es como les sugiero, les recomiendo que ustedes plasmen sus ideas y plasmen sus reportes. Organizado, estructurado, breve y conciso, directo, a lo que voy. Pero sí que elaboren por lo menos una hipótesis, por lo menos. En este caso tenemos dos hipótesis. Una relacionada con los brinzales y otra relacionada con los latizales. Muy bien, gracias. Gracias a los que nos hicieron favor de leer. Dudas, preguntas y comentarios hasta esta parte que la considero extremadamente importante porque es el preámbulo de lo que viene ya de cómo se realizó el estudio. Dudas y comentarios, por favor. Juan Ignacio, desde otro enfoque, cabe el tema de describir de que en esta parte se fundamenta muy claro el objetivo general y los objetivos específicos basados en esas hipótesis. Sí, sí. Ustedes pudieran tener un apartado dentro de la introducción o un apartado donde dijera objetivos. Y en objetivos poner el general y los particulares. Yo no tengo problema, está bien. Si a ustedes así les queda más claro y lo manejan, adelante, no hay problema. Pero sí, mencionen por lo menos siempre una hipótesis. Bien, alguien que nos auxilie ahora, vamos a ir recorriendo, por favor. Creo que después viene ya la descripción del área de estudio. Si podemos avanzar. Y vamos a pararnos porque necesito que alguien nos lea, otros dos lectores, así como nos hicieron favor los compañeros hace un momento, que alguien nos lea la porción donde dice brinzales. Latizales estaba ahí como referencia, no sé si más arriba estaba brinzales. Ah, no, brinzales, hay latizales y brinzales. Latizales en la metodología y brinzales en específico en los resultados. No. Tiene que haber brinzales en métodos. Ok, entonces estaba un poquito más antes quizás, Carlos. Ahí está. Correcto. Adelante, por favor. Alguien diferente para que no se que me cansen y les conozcamos la voz a todos. En un lugar cercano a la desembocadura del río Santiago en el Océano Pacífico, se establecieron 18 sitios circulares de muestreo de 113 metros cuadrados con un radio de 6 metros cada uno.
tomando en cuenta el tamaño y forma de los claros en el dosel que se presentan naturalmente en los manglares. Muy bien. Muy bien. Adelante, continúe, compañera. Estos sitios se distribuyeron en 3 zonas paralelas al cauce del río, siguiendo un gradiente de humedad en el suelo. La A, zona húmeda; B, zona de humedad intermedia; C, Así zona es. seca, y se les aplicó 3 niveles de apertura del dosel. El primero, apertura total, eliminación total de la cobertura del dosel. El segundo, apertura intermedia, eliminación parcial de la cobertura del dosel. Y el tercero, no apertura, sin eliminación de la cobertura del dosel. Así es. ¿Cómo ven? Hasta lo que ha leído ahorita la compañera, queda claro, esto es extremadamente importante, porque al momento que ya abordemos las gráficas, los cuadros, todas las figuras y los resultados, vamos a poder estar haciendo referencia a esto que se acaba de leer. ¿Cómo se hicieron los muestreos? ¿En dónde? ¿Dudas, preguntas y comentarios? Por favor. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. ¿Ahí termina, compañera, o todavía quedan unas líneas? En cada sitio se establecieron en forma aleatoria 5 cuadros de 1 metro cuadrado, Ok. donde Sí. se cuantificó el número de brinzales de L. racemosa establecidos durante un año. Los datos se analizaron estadísticamente con un diseño de bloques al azar, donde las 3 zonas de humedad se usaron como bloques: húmeda, intermedia y seca. Y los tratamientos fueron los 3 niveles de apertura del dosel aplicados: total, intermedia y no apertura. Muy bien. Vean ustedes. Entonces, gracias, compañera. Vean ustedes, se está definiendo claramente cómo se realizó el estudio y cómo se realizó el análisis estadístico. A mí me encantaría que ustedes pudieran realizar algún tipo de análisis estadístico. Por eso, desde la primera sesión, les hice hincapié en tener lo más rápido posible nuestros datos, nuestros registros, nuestra área de estudio. Ojalá que esto pueda ser posible para poder confirmar o rechazar con argumentos sólidos las hipótesis planteadas en la introducción. Esto es muy importante, es fundamental para todos ustedes que están cursando una carrera relacionada con ciencias de la vida, ya que si no tenemos un análisis estadístico, no podemos publicar nuestros resultados. Y si no publicamos nuestros resultados, hagan de cuenta que no hemos realizado nuestros estudios, nuestras tesis, nuestros reportes. Entonces, es fundamental que pudieran tener un análisis, aunque sea mínimo, aunque sea básico, de los aspectos estadísticos de estos registros y de estos datos que van a tomar en campo. Eso es por un lado. Por otro lado, recuerden, brinzales los estamos definiendo desde la primera sesión como todos aquellos individuos que miden 1.3 metros hacia abajo. Lo que a mí me hizo falta aclararles en la primera sesión es que en el caso de Rhizophorae, de las especies relacionadas con el género Rhizophorae, Rhizophorae mangler, Rhizophorae harrisoni, es de 1.5 metros de altura hacia abajo. 20 centímetros más que en el caso de la Guncularia, que es este artículo, que es este capítulo del libro, o que en el caso de Avicennia, o que en el caso de cualquier otro individuo. Porque recuerden que le estamos dando un espacio mínimo de 20 centímetros, que es lo que corresponde generalmente y lo que estadísticamente nosotros encontramos
en los muestreos que realizamos, es esa diferencia de 20 centímetros, de dónde terminan y de dónde inician el tronco para las raíces zanco, para las raíces aéreas, que son las que modifican nuestro diámetro normal. Entonces, para que lo tomen en cuenta, todas las especies de Rhizophyra es de 1,5 metros hacia abajo brinzales y el resto de las especies de 1,30 metros hacia abajo. ¿Dudas y comentarios hasta aquí? ¿Preguntas? Ignacio, solo para aclarar, el mangle tuvo también un testigo, está relatado aquí, pero los tratamientos que se montó para poder probar las hipótesis implicó eliminar cobertura, eliminar doseles, según lo que también se relata aquí. Eso en el enfoque de investigación es muy prudente, porque lo que quieren inclusive es ver si después hubo un beneficio y una regeneración o un aporte de estos brinzales que se convierten en latizales. Así es. ¿Tienen alguna restricción respecto del uso del mangle allá en México o este tipo de cosas sí las permiten? Digo, la autoridad ambiental, ¿no? Porque acá la autoridad ambiental es muy reacia a hacer estos temas y casi que sigue imposible la cosa. Claro, bien. Nosotros hemos tenido una serie de problemas que se pueden decir son problemas históricos. Esta historia del manejo silvícola de los manglares, en particular de la Guncularia racemosa, primero, y posteriormente Rhizophyra y un poco menos Avicennia, Rhizophyra mangle y Avicennia germinans. Se remonta desde un punto de vista de antecedente histórico remoto al inicio del siglo pasado. Entonces, podremos decir que en la década de los 20, de los 1920, había ya un registro, había ya una corta, había ya una extracción. Y se colocaban en libretas, en guías, donde se podría apreciar la cantidad que salían de individuos, de latas, de postes, de pies derechos, etcétera. Diferentes nombres que se les dan a los diferentes productos, que en este caso madera, de los tallos de mangles. Bien, así duró durante varias décadas hasta los 70s y los 80s. No es hasta la década de los 90s cuando tal pareciera hubo una fiebre en el sentido, entre comillas, ambientalista, que nosotros le llamamos más bien amarillista y casi sensacionalista, donde varios grupos colocaron escritos en periódicos, colocaron llamadas en las radiodifusoras y empezaron a manejar que el mangle particular y los manglares en general se los estaban acabando. De manera coloquial se los digo. Se están acabando los manglares, se están acabando el mangle, hay una explotación irracional en tal y cuales lugares y entonces todas aquellas comunidades que por décadas habían estado extrayendo el recurso maderable del mangle y los manglares, se vieron afectadas, puesto que en aquel entonces la autoridad ambiental, orillado por estos grupos,
que si en un estudio previo decían que se estaban acabando, decirlo de manera coloquial, repito, los mangles y los manglares, hicieron una veda en la década de los 90, 1993, 94, 95, más o menos. En esos años hubo una prohibición. Y entonces se generó un problema social. Porque lo que no había estado sucediendo, pues ahora sí estaban en peligro. Porque la gente no dejó de cortar madera de mangle, sino que empezó a hacerlo de manera clandestina. Ya no se llevaban registros, porque obviamente había que hacerlo rápido y en ocasiones ni siquiera a la luz del día, sino durante la noche. Y bueno, todo eso nos generó una serie de problemas a las personas involucradas con estos ecosistemas, puesto que cada que íbamos al monte nos encontrábamos destrozos, obviamente no había un orden y había una desorganización en todos sentidos, incluida la organización de los registros y de las bitácoras. Y eso fue lo que nos orilló, en particular, al que les habla, para poder realizar investigaciones que me llevaron, bueno, pues, no únicamente la tesis de licenciatura, sino también la de maestría, incluyendo la de doctorado, para poder analizar en detalle qué tanto, si es que existía, esa afectación. Y vinieron estudios detallados como este estudio del cual ahorita les estoy mencionando y les estoy compartiendo. De tal manera que en el ejido Villa Juárez, que es el que estamos analizando en particular, que en el ejido San Blas, que es el que corresponde a los artículos del 2004, y de Villa Juárez 2002 y el 2012, estos dos ejidos accedieron a apoyarme en el sentido logístico, de alimentación y de hospedaje, para que yo pudiera elaborar en detalle los estudios, los seguimientos, los crecimientos, las evaluaciones. Y poder entonces plasmar y publicar los resultados que nos permitieron, ahora sí, afirmar, confirmar por otro lado las hipótesis planteadas de que los mangles en particular y los manglares en general no estaban siendo afectados significativamente por la actividad silvícola, sino al contrario, era una manera de conservarlos, de mantener su productividad, su salud del ecosistema y con ello favorecer a las comunidades poseedoras de estas comunidades y ecosistemas de manglares. Obviamente les estoy haciendo un resumen de todo esto, pero hubo meses, hubo años bastante difíciles, puesto que las personas no podían acceder al recurso, a pesar de que ellos son los propietarios legítimos, y eran vistos como personas destructoras del ambiente, cuando era todo lo contrario. De tal manera que los tratamientos de apertura que ustedes observan, en particular en este capítulo del libro de repoblación en manglares, formaron parte de esta investigación generada 10 años antes. Recuerden ustedes, bueno, un poquito más porque la publicación salió en 2002. Entonces, la publicación de la revista Madera y Bosques del 2002
es en este ejido de Villa Juárez, en donde, obviamente, la evaluación la hice mucho antes del año 2000, se publicó hasta el año 2002, se confirma que no hay diferencias significativas entre una zona donde se está realizando aprovechamiento de aquella donde no se realiza, desde el punto de vista de los diámetros de los individuos. Pero sí existe diferencia significativa en los brinzales y los latizales, es decir, en la repoblación, que es la que estamos viendo ahorita en detalle, de aquellos lugares en donde se realiza la extracción, puesto que el dosel permite el paso de la luz, que a su vez se convierte en el alimento, dicho de manera metafórica, en el alimento directo para las plántulas y para los juveniles de los mangles. Por lo tanto, con esta base científica técnica y ya publicada, un estudiante de maestría, Vicente Rocha, que es el primer autor de este trabajo, del capítulo del libro que estamos analizando en detalle, decide, se anima, y entonces yo le sugiero que trabajemos en este ejido y que realicemos este tipo de tratamientos para ver cómo se comporta de manera estadística nuestra repoblación, nuestros brinzales en particular y posteriormente los latizales. De ahí que el antecedente es histórico, remoto, de hace décadas, pero de inicios de los 2000. Para posteriormente, en 2010, que es cuando más o menos realizamos, la publicación salió hasta 2012, poder aplicar estos tratamientos ya con una base técnica científica y autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente en aquel entonces. Esta sería la base, colega. No sé si pude responder a la pregunta. Sí, por supuesto. De hecho, ya lo habíamos comentado cuando estuviste por acá, por Ecuador, y quería justamente motivar a que nos hagas este relato para que en estos jóvenes quede clara la visión de que con data y con información cierta de lo que está pasando se puede intervenir en los recursos. Obviamente, lo que no puede pasar es intervenir en recursos sin tener nada de datos. Y eso justamente fue mi motivación para hacerte esta consulta. Y gracias por el resumen que hiciste de toda tu trayectoria y del trabajo que es evidente ahora y que está funcionando en México. Adelante, colega. Perfecto. Entonces, vean ustedes, es un camino, lo ha sido, ahorita un poco menos, ya estamos cosechando a estas alturas del partido, dijéramos de manera coloquial, todo lo que antes se sembró, con la ayuda obviamente de muchísimas personas, el colega Alfonso Solís, que es el ingeniero prestador de servicios técnicos forestales en el estado de Nayarit, que en particular nos conectó y nos apoyó con todos los ejidos y con todo lo que él lo conoce de la organización social y ejidal. El ingeniero Homero, que trabaja también con él. La innumerable cantidad de personas relacionadas con lo que ustedes conocen en el Ministerio del Ambiente, nosotros con la Secretaría del Medio Ambiente, en particular la Dirección General de Vida Silvestre, en donde existe un área la cual se dedica a la administración de unidades de manejo y conservación de la vida silvestre, que nos permite que una especie amenazada o en peligro de extinción, como es el caso de los mangles en México, pero también en otros lugares del mundo, se realice un aprovechamiento sustentable de dichas especies de manera legal. Ahí intervinieron
también muchísimas personas, pero en particular el ingeniero Florentino Chillopa y la bióloga Dolores. Y así, los mismos ejidatarios, los presidentes del comisariado ejidales, los presidentes y miembros de los comités y consejos de vigilancia de los propios ejidos, y posteriormente también las mismas áreas naturales protegidas con las cuales tuvimos inicialmente discusiones muy acaloradas y enfrentamientos en el sentido de la manera en cómo ellos querían llevar por sus propios intereses hacia un lugar donde no les convenía a los ejidatarios, pero posteriormente con el diálogo y con la interacción y sobre todo el apoyo mutuo, logramos llegar a acuerdos, incluso con los mismos movimientos ambientalistas que durante una cantidad que ya no recuerdo, el número de talleres, cursos, reuniones científicas y técnicas nacionales, estatales y locales, pues se logró que la gente viera que en realidad la actividad silvícola, manejo forestal y de extracción de vida silvestre no era el problema, sino era parte de la solución. Los problemas están ubicados en los desmontes, en la tala irracional, en taponamiento de los canales, en el desarrollo sin planificación y sin organización de las zonas urbanas, de los complejos turísticos, hoteles, carreteras y otras vías de comunicación que no tienen una planeación adecuada y una ejecución peor, ¿no? O pésima. Y en ese sentido, pues es un conjunto de individuos, de instituciones a lo largo de diferentes años y décadas que nos ha permitido confirmar, demostrar y para el bien de todos, bueno, pues tener un manejo sustentable y un aprovechamiento silvícola que pues ya desde 1996, que es cuando presenté los primeros resultados en un congreso internacional en Cuba, venimos desarrollando. Como verán ustedes, pues ya son varias décadas y ya no nomás tenemos casi la totalidad de los ejidos de Nayarit, que son alrededor de 15, sino también ejemplos en los estados de Tabasco, que está al otro lado de la República, en el Océano Atlántico, y el estado de Veracruz. Esto nos lleva a un manejo pues de alrededor de 15,000 hectáreas en todo el país, con las diferentes zonas que ya veremos en las sesiones que vienen, de cómo se visualizan y de cómo nosotros realizamos esa zonificación de los manglares. Pero ese es el propósito, esta es la idea, estos son los objetivos, estas son las hipótesis y estos son los resultados en publicaciones como artículos científicos y como este capítulo del libro, y de ahí la exhortación y el recuerdo para que ustedes lo revisen en detalle. Recuerden, todavía tenemos 2 sesiones, en particular la sesión número 4 me gustaría seguir abordando sus preguntas, sus dudas y comentarios, después de que ustedes lean en detalle este material que tienen ya a su disposición, que elaboren en particular los diagramas que ya estuvimos comentando, y en la última sesión que ya hagan ustedes la presentación ante sus compañeros de esos resultados. Pero recuerden que el objetivo es siempre el manejo de los seres vivos, el manejo de la vida, para beneficio de la vida misma. Nada por encima de ello. Nosotros, como seres humanos, cada vez más debemos estar conscientes de que formamos parte de esa comunidad y de ese ecosistema.
No somos ni más ni menos para manipularlo a nuestro favor, más que como parte de esos flujos, reflujos y ciclos biogeoquímicos que forman parte de nuestro planeta. Y que nosotros mismos, a nivel de nuestro organismo, de manera sistémica, los mantenemos y los tenemos. Vaya pues el exhorto para seguir trabajando en este sentido y sobre todo, eso sí, decirles que es posible un manejo sustentable, una extracción de madera sin deterioro de los manglares y de los mangles. Con datos lo pudimos demostrar y lo podemos seguir demostrando. De ahí mi sugerencia para que ustedes puedan estudiar de manera detallada con el enfoque biológico, silvícola, ecológico que ustedes y cada uno de ustedes tiene en sus grupos, en sus carreras, pero siempre visualizando hacia una mejora del mismo ecosistema y de la comunidad. Y con ello, obviamente, de nosotros mismos como profesionistas y como miembros de las comunidades humanas. Pues yo les agradezco su atención para esta tercera sesión. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos dispuestos, estamos abiertos. Y pues va, un saludo nuevamente a todos ustedes y gracias por su atención. Buenas tardes. Muy amable, Juan Ignacio. Ya están estructurados en un grupo los trabajos que tenemos hacia adelante y el llamado a todos de que empiecen a montar las unidades ya en bosques, si no se puede en mangle, y empezar a trabajar para ir generando el documento que se requiere presentar al final de este curso. Te agradecemos nuevamente, Juan Ignacio, y nos vemos el próximo martes a la misma hora en la que nos hemos citado. Estoy inventando la próxima semana a nuestro amigo Marcelo del bosque o del mangle de allá de Senaín, acá en San Pedro, para que se vincule y que un poco vea la experiencia que él quedó muy gustoso y enterado de que ibas a participar en esto, así que si es posible la próxima semana lo tenemos con nosotros. Que él es un ejidatario, acá lo llamamos comunero, que está a cargo, él desde la visión de ser inclusive un grupo que se llama Neo Juventud, custodio del mangle, de ese pequeño mangle que recorrimos y que generamos información hace algún tiempo. Pues gracias, Juan Ignacio, y nos vemos la próxima clase. Muy bien, excelente. Qué bueno que vaya a participar el compañero. Es muy reconfortante. Qué alegría saber que la gente sigue trabajando en ello. Claro que sí. Muy bienvenido. Excelente. Gracias a todos y nos estamos escuchando. Cualquier consulta, ya saben, pueden hacer igual como backup de la información que presenta Juan Ignacio y dudas que se presenten. Cuídense mucho y nos vemos la próxima sesión.